Bueno, a esta hora saludamos a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días, Germán, bienvenido a nuestro programa. Bueno, me estaba diciendo sobre lo que estábamos al aire, que ustedes presentaron una denuncia sobre la Clementina. ¿En qué sentido? En la Fiscalía, sobre todo lo que está ocurriendo y se está diciendo a estas alturas por parte de algunos funcionarios del gobierno. La denuncia fue presentada en la Fiscalía por la Comisión Anticorrupción Núcleo de los Ríos. Es un tema anterior de tal manera. Ojalá se haga la investigación pertinente y se presentó en la Fiscalía en la provincia de Los Ríos. Exactamente. Claro, porque una cosa puede ser lo que la administración y lo que, digamos, los directivos de la cooperativa puedan decir, pero otra cosa puede ser lo que realmente está sucediendo. Y hay un tema de fondo, que es lo que acabo de mencionar en la entrevista anterior. Hay un crédito que no ha sido pagado. Es dinero público de la Corporación Financiera Nacional que nadie se preocupa por cobrar y por ver cuál es la situación, por qué no pueden pagar, qué es lo que está sucediendo y cómo es que la administración tiene una situación económica maravillosa y tenemos una situación realmente deplorable de los trabajadores, deplorable en el sentido de que su situación, digamos, económica de pobreza no se ve que ha mejorado. Por lo menos eso es lo que se conoce de lo que la información que sale de la misma Clementina. Veamos en qué consiste y en qué queda esta denuncia que se ha puesto. Y precisamente para eso queríamos conversar con usted, Germán, porque quisiéramos hacer una revista rápida, ¿no? Una pasada rápida de cuáles son los casos de corrupción que han avanzado y en los que se ha visto evolución, en los que han sembrado como por lo menos una esperanza de que en algún momento aquí se va a poder recuperar la plata que se robaron, y cuáles son los casos que han quedado de lado y por qué. Digamos, analicemos las circunstancias de por qué quedarían un poco de lado. Yo creo que en el país hay un saldo rojo por parte de las entidades de control, de fiscalización del Estado ecuatoriano, respecto de la investigación sobre las denuncias que hemos presentado. Todavía en Fiscalía seguimos en los procesos indagatorios, del reconocimiento de firmas, hemos dado pasos pequeñitos, seguramente está abarrotada la Fiscalía de un montón de denuncias, no solo las nuestras, de la Comisión Nacional Anticorrupción, seguramente también allí todavía, ¿no? Seguramente, yo estoy convencido, hay lazos con el régimen anterior y hay gente que no le interesa que esto marche. Eso por un lado. En la Asamblea Nacional no ocurre nada, ese es un organismo silente frente a la corrupción, absolutamente. Y en materia del espacio jurisdiccional, los cambios, la evaluación todavía no han posibilitado el que se actúen en forma rápida. En Contraloría hemos avanzado en algunos temas. ¿Podemos mencionar cuáles son los casos que le preocupan? Claro, Manduriaco el primerito, con el que Odebrecht volvió al país. Entre paréntesis, Odebrecht ahora pide que el Estado ecuatoriano le pague una deuda. Es decir, estamos en un país del cinismo total, en donde la empresa que no solamente debe devolver recursos, ahora pide recursos al Estado ecuatoriano. Decía Manduriaco, Caminosca, el tema de los helicópteros DRU, la refinería del Pacífico, la existencia de un montón de empresas fantasma que facturaban al régimen en su momento determinado. Estoy hablando de 5 para avanzar. El tema que hemos presentado en el último periodo vinculado a la seguridad social, pero al manejo de 2 ministras, la ministra Guevara y la ministra Verónica Espinosa, 2016-2018, venta de medicamentos, de insumos en toda la red pública. Hemos avanzado allí vía Contraloría, que es importante. Pero si usted me pide un balance en términos generales, esto del debe y el haber, yo digo que en el debe se inclina la balanza porque no ha habido un proceso rápido y ágil. Y a veces tengo la impresión de que, no me refiero al último caso que usted estaba conversando hoy con los funcionarios de gobierno, sino en términos generales, se tratan temas como que, siendo importantes, tapan al gran conflicto. El tema de está comenzando otra vez a volverse silente, tan silente que hubo el descaro de pedirnos que volvamos a entregar dinero para seguir hablando. Aquí no se puede ni hablar ya con esta gente. 6.000 millones de dólares en construcciones en el Ecuador. De ellos, 1.000 millones de sobreprecio. De esto, 500 millones en coimas. ¿Qué
podemos hacer frente a Odebrecht? Recuperación de recursos, no hemos avanzado en aquello. Es decir, hay un déficit, mientras evidentemente algunas acciones de farándula político-electoral, que es lo que me preocupa, comienzan a darse. Farándula político-electoral. ¿Cómo qué, por ejemplo? Entonces hay un montón de denuncias pequeñitas aquí y allá de alguna gente que comienza a hacer el proceso. Que quiere pescar en río revuelto. Sí. Esto creo que es grave. Pero también por otro lado, después de 10 años de inacción en la Fiscalía General del Estado al mando del señor Chiriboga, que ayer le pregunté a la fiscal qué ha pasado con él, porque es el rey de la vista gorda, ¿no? Pero, digamos, también hay que reconocer que se han visto algunos casos durante esta administración digamos, de gobierno y de justicia en Fiscalía al mando de Diana Salazar que no esperábamos. Es decir, tenemos un ex vicepresidente preso, hay una banda de corruptos. El vicepresidente preso por tener malas compañías, no por peculado. Por asociación ilícita, él tenía que estar preso por peculado. Sí, pero y esas son como las falencias que se han cuestionado, pero digamos que de no haber nada hay acciones. Hay un caso, el caso de Sobornos 2012-2016, en donde sí avanza, digamos, no al ritmo que quisiéramos tal vez, pero también es súper complicado. Ayer lo hablaba con la fiscal también, que la cantidad de oportunidades que tienen los jueces o que tienen los abogados corruptos para parar los procesos y extenderse, digamos, aprovecharse luego de los términos que da la ley para lograr libertades o lograr sobreseimientos o lograr prescripciones, tampoco ayuda, ¿no? Eso también es una traba, una piedra en el zapato para el avance de la justicia. Claro, yo le hago seguramente expresión de un sentimiento no solo de la comisión sino de los ciudadanos, en el sentido de que quisiéramos que las cosas fuesen de mejor manera, que la corruptela de la década pasada, que fue feriarse el país asaltándole en 45.000 millones de dólares, estuviesen todos ya sancionados, ¿cierto? Hay ese espíritu y a veces ese desengaño frente a las circunstancias. Pero no podemos negar, evidentemente, que en Contraloría, que en Fiscalía se han dado algunos pasos, pero todavía siguen siendo insuficientes. Pero sí convendrá usted conmigo que en la Asamblea Nacional no han sido capaces de dar un paso de fiscalización en serio, que no sea el sainete. ¿Y sabe por qué? Porque también en la Asamblea Nacional están allí algunos elementos vinculados a lo que significa el poder económico del país, sobre todo del poder económico, para efectos precisamente de los niveles de corruptela. Yo creo que entramos en un momento, el próximo año ya, que está muy cerca, en el que habrá que pensar con mucha seriedad qué hacer en cuanto a la designación de las nuevas autoridades, que habrá que cambiarlas ya hacia el 2021, pero que la campaña va a arrancar. Y que la campaña no sea el aprovechamiento de alguna gente que hace corrupción al estilo que hace campaña de la lucha anticorrupción, al estilo de Spinel, el que está preso, el que quería cortar la mano a los corruptos. Pero no ya tenía metida la mano en la corrupción. Eso pero ya totalmente. no podemos soportar. Yo creo que este es un tema de absoluta seriedad, hay que dar transparencia en el ejercicio de la investigación y sobre todo los organismos deben ser presionados por la sociedad civil. Nosotros nos comprometemos a eso una vez más en este 2020 que viene, aspirando a que podamos cumplir el rol que nos han ubicado, que nos han puesto, no para ser candidatos, no vamos a ser de ninguna naturaleza, pero lo que sí queremos es que avancemos en temas fundamentales. Así es. Eso sí es cierto. Y en los temas grandes del país, en aquellos que significó el asalto al país, lo otro es importante, pero no podemos olvidar cómo es que el tema Manduriaco no avanza. La refinería del Pacífico, el tema no avanza. Yo quisiera comprometerle, Germán, para que por favor sigan con esa misión de denunciar los casos de corrupción en nuestro país y sigan vigilando el avance de jurídico, digamos, en la parte judicial de los procesos, pero póngale especial atención al tema de salud. Póngale especial atención al tema de los medicamentos, a la compra de medicamentos. De los insumos, porque hay un chanchullo y una corrupción que tiene que acabar. Aquí, por ejemplo, tengo algunos insumos médicos fabricados por una empresa ecuatoriana que no ha podido calificar. No ha podido calificar y no entiende, los directivos de esta empresa no entienden por qué. Han cumplido con absolutamente... Son esas láminas de alcohol, ¿no? Son láminas de alcohol, son cosas muy sencillas, pero fabricadas en el Ecuador con extraordinaria calidad, cumpliendo los ISOs, todo. Aquí me decía que tiene el ISO
9001-2015, que el certificado INE para MIPYMES, registros sanitarios vigentes. Conozco el caso, cumple con todo, pero no le quieren comprar. Pero sí compran al señor que vende, lo cual está bien, pero vende hamburguesas, tiene una panadería, ferretería, juega fútbol en algún lado. Exacto. A ellos les compran porque son los testaferros de un proceso de venta de medicamentos y de insumos. La ministra Verónica Espinosa miró esto o no miró, eso es lo gravísimo. Y la ministra igual. La ministra Margarita Guevara también. Igual. Y ahorita, lo que yo le dije la vez pasada, sigue la misma rosca. Mire lo que ha pasado con las vacunas de influenza. No las compraron a tiempo, por eso no hay. Ese es el problema, negligencia. Debían haberlas comprado en agosto, julio, agosto, no las compraron. Están comprando ahorita en diciembre, quieren un proceso acelerado para poder hacer las verificaciones. No hay cómo, no se puede, es la salud de la gente. Las compras son a dedo. Yo diría que casi todas son a dedo, sobre todo en insumos y en medicamentos. Esto es lo que el país siente, esto es lo que le duele a la patria, esto es lo que nos duele a los ecuatorianos. Frente a ello, yo creo que lo único que nos queda es actuar con firmeza, ¿no? Eso es importante. Gracias. Y el otro tema con el que yo quisiera concluir, creo que la ciudadanía tiene que empoderarse de una voluntad de cambio. Yo creo que es la etapa de comenzar esta nueva década con un mensaje. Necesitamos el hombre nuevo, el hombre ecuatoriano nuevo, la mujer ecuatoriana nuevos, capaces de asumir un compromiso en función no solamente de los individuos, de una colectividad cercana, sino del país. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Germán Rodas, por estar esta mañana con nosotros. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Al volver estará con ustedes Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos. Que tengan un excelente día.